Egunon, estamos aquí, mi compañero Fermín Astiz y yo, Óscar Fernández, en representación del Servicio de Transición Energética, y vamos a proceder con la webinar para la presentación de la convocatoria de ayudas para la implementación de actuaciones de descarbonización en el sector industrial. Comentaros que, bueno, en breve vamos a proceder a compartir la presentación. Si tenéis algún problema porque no la veis y demás, pues por favor indicárnoslo vía chat. Comentaros que la sesión de hoy va a ser grabada y luego al final de la jornada se compartirá tanto la presentación como la grabación a través del correo electrónico que habréis anotado a la hora de hacer la inscripción. Entonces, también puedes compartir. Bueno, comentaros también que, bueno, las consultas serán a través del chat, o sea que conforme las tengáis, ir escribiéndolas y luego al final de la presentación pues procedemos a ver las mismas y a responderlas. ¿No me veis? ¿Está, no? Sí. Bueno, en principio ya estamos compartiendo la presentación. Como podéis ver, aparte del webinar de hoy, os facilitamos tanto nuestra dirección de correo electrónico y teléfono de contacto para que en el transcurso de la presentación de la documentación, cualquier tema referente a la prueba convocatoria, os podáis poner en contacto con nosotros y para resolver las dudas, ¿no? Vale, entonces vamos a proceder. Bueno, a nivel europeo hay una estrategia energética y en el que se quiere convertir a Europa en el primer continente neutro de emisiones de cara a 2050. Yo creo que todos los que estamos aquí conocemos el Acuerdo de París 2015 y el compromiso para reducir las emisiones GEI de gases de efecto invernadero para mantener el incremento de la temperatura media global por debajo de los 2 grados. Entonces, para ello, bueno, queremos destacar el Pacto Verde Europeo, el Green Deal, que es un conjunto de iniciativas políticas de la Comisión Europea para la descarbonización de la industria, con el fin de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de un 55% de aquí a 2030 con respecto a los niveles que había en 1990. Para ello se ha aprobado un paquete de medidas objetivo 55, que es el Fit for 55 Package, en el que se revisan diferentes normativas de temas de clima, energía y transporte. Y luego también existe un plan en la Unión Europea, el REPowerEU, para reducir la dependencia de los combustibles fósiles, haciendo especial hincapié a los combustibles fósiles de origen ruso, ¿no? Para también la seguridad del suministro, almacenamiento, ahorro y eficiencia, diversificación de suministros y sustituir de forma acelerada los combustibles fósiles por otras alternativas renovables. Aquí, bueno, pues en el Green Deal, pues dentro de las diferentes líneas de actuación y demás, pues la presente convocatoria está motivada en la movilización de la industria, de descarbonizar la industria. Entonces, el paquete de medidas, el Fit for 55 Package, es pues, lo que se quiere avanzar hacia la descarbonización industrial en la Unión Europea en 2050 por la medida, a través de medidas de eficiencia energética, ¿no? Y luego, por último, estaría pues, el Repower europeo, ¿no? Pues aquí queremos, en principio, pues, dentro de las diferentes líneas de actuación, pues por un lado estaría el ahorro energético, la reducción del 5% en la demanda de gas y petróleo, incrementar también del actual 40 al 45% el objetivo de la Unión Europea de las energías renovables para 2030. El tema de gases renovables, tanto el hidrógeno, la aceleración del hidrógeno verde como el biometano o biogás, y luego pues, la reducción del consumo de combustibles fósiles en los sectores industriales, que es el que nos ataña, ¿no?
Entonces, aquí vamos a ver una diapositiva relativa a los balances energéticos de Navarra en 2022. En la parte superior podemos ver el consumo final de energía final por tipo. Como veis, los combustibles fósiles, petróleo, derivados, gas natural, y carbón y coques, que este es exclusivo del sector industrial, alcanzan un porcentaje del 72% total, de alguna manera, o sea que hay mucho camino por realizar. Y luego ya, pues haciendo una distribución sectorial de la energía final en Navarra por los diferentes sectores, vemos prácticamente tanto transporte como industria son los sectores donde más energía final se consume en Navarra, que prácticamente están a la par, ¿no? Con 38 y 36% respectivamente, ¿no? Y luego ya, pues haciendo mención a la legislación, el pasado año se aprobó la Directiva 2023-1791 relativa a la eficiencia energética. En esta nueva directiva europea se impone una reducción del consumo de energía final de al menos un 11,7% para 2030 en comparación con las previsiones de 2020. Luego, a nivel regional, en Navarra, se aprobó la Ley Foral 4/2022 de marzo de Cambio Climático y Transición Energética, y también tenemos un Plan Energético de Navarra 2030 que tiene una serie de metas, ¿no? En concreto, el Pilar 1 de Eficiencia Energética y Descarbonización, como podéis ver en la segunda línea, se mide el consumo de energía final del sector industrial en TEP, toneladas equivalentes de petróleo, que es una medida internacional de cotización energética. Entonces, como vemos, en principio hay unos objetivos de reducir este consumo de energía final del año 2021 de 723.000 TEP, un 16% en el año 2030. Metiéndonos en la propia convocatoria, las beneficiarias son las empresas del sector industrial. En la propia convocatoria de ayudas hay una relación de CELAES para aquellas entidades beneficiarias que puedan acogerse a esta convocatoria. La implementación de las medidas tiene que ser en actuaciones en centros productivos de aquí de Navarra. El presupuesto total de la misma asciende a 900.000 euros. Y luego existe la posibilidad de que cada uno de vosotros os podéis acoger a uno de los siguientes regímenes. Lo debéis seleccionar a la hora de emitir la solicitud para presentaros a la convocatoria. La primera ya sería el régimen de ayudas de minimis. La ayuda total de minimis concedida a una única empresa, hay que tener en cuenta que no podrá exceder el límite de 300.000 euros durante 3 ejercicios consecutivos. Y luego el reglamento de sección, el 651/2014 de la Comisión Europea. Entonces, ahora pues procederá a continuar mi compañero Fermín a desglosar las actuaciones subvencionables. Bueno, pues como ha dicho Óscar, voy a hacer un repaso sobre las bases de la convocatoria. Una vez termine, pues todas las consultas que tengáis las veremos en el chat, y si alguna no pudiéramos contestar o si surgiera la duda con posterioridad a esta sesión, pues os la podréis trasladar a la dirección de correo que ha aparecido al principio y que volverá a aparecer al final de la presentación. Esta convocatoria tiene 3 tipos de actuaciones subvencionables. Por un lado está la sustitución o la mejora de equipos e instalaciones que reduzcan el consumo de energía final y las emisiones de CO2. Dentro de esto, el requisito es que haya una reducción del consumo energético. Entonces, las actuaciones subvencionables pueden ser de diferentes tipos, como podría ser el cambio de la iluminación de una nave industrial, como la sustitución de un equipo, de una máquina que participe en el proceso productivo por otra que sea más eficiente energéticamente. También está
otra actuación que es la implantación o mejora, en este caso, de sistemas de gestión energética, en el cual, para que sea subvencionable, también habrá que justificar que con esa implantación o mejora se consigue reducir el consumo de energía final. Y por último, en la tercera tipología de actuación subvencionable sería inversiones en instalaciones fotovoltaicas destinadas al autoconsumo eléctrico. Cabe mencionar, como ha dicho Óscar, a la hora de hacer la solicitud, la empresa solicitante tiene que decidir a qué régimen de ayudas se quiere acoger. Y está, por un lado, el minimis y, por otro lado, el reglamento 651 de la Comisión. Una de las principales cosas a tener en cuenta a la hora de hacer esta elección es que si las solicitudes que se acojan al reglamento 651 y que pidan ayuda para inversiones del primer punto de sustitución de equipos, en temas que haya de los procesos productivos, para calcular el gasto subvencionable, si se desea, por ejemplo, sustituir una máquina, el gasto subvencionable no es el valor de la máquina que se va a poner. Hay que hacer la diferencia del precio de esta nueva máquina con una inversión de referencia. La inversión de referencia sería lo que cuesta poner una máquina de la misma tipología de la que ya existe, que no suponga una mejora en la eficiencia energética. De forma que el gasto subvencionable es esa diferencia de precio que supone hacer una inversión en una máquina que sea más eficiente energéticamente sobre una inversión en una máquina que no sería eficiente. Esto para las actuaciones que se acojan al reglamento 651. Aquellas solicitudes que se acojan al reglamento de minimis no tendrían que plantear esta inversión de referencia para calcular el gasto subvencionable, sino que el gasto subvencionable sería el total del precio de la máquina. En este sentido, el aspecto positivo que tiene el minimis para esto tiene uno que sería negativo en este caso, que es que se restringe el límite de la ayuda que se puede percibir de todas las ayudas que existen de minimis en un plazo de 3 años, como ha dicho Óscar, que es que de todas las ayudas minimis a las que se accede, pues el importe del conjunto en esos 3 años no puede superar los 300.000. Por eso, a priori, puede ser más beneficioso acogerse a minimis, pero puede haber empresas que ya tengan el cupo de minimis cubierto y por eso no puedan acceder a minimis. Por eso hemos abierto la puerta del 651 para que aquellas que tuvieran cubierto el cupo de minimis pudieran seguir pidiendo esta subvención. Es un tema que para quien no esté familiarizado con él, pues puede ser un poco complejo. Entonces, son 3 años naturales desde la concesión de la ayuda. Entonces, pero claro, como no se sabe cuándo se va a hacer la concesión, a la vez, cuando se hace la solicitud, también hay que hacer una valoración de los 3 años hacia atrás. En cualquier caso, como esto es un tema un poco complejo, nos podéis hacer las consultas que consideréis y vamos hablando sobre el tema. El plazo de solicitud de las ayudas de esta convocatoria es de 1 mes. La convocatoria se publicó en el boletín el pasado 31 de mayo, entonces el plazo comenzó el sábado y durará hasta el lunes 1 de julio. El plazo de ejecución, aquí también hay que tener en cuenta el régimen, el reglamento al que la empresa se acoge al hacer la solicitud de ayuda.
En el caso de acogerse al régimen de minimis, son subvencionables las actuaciones ejecutadas, es decir, que estén llevadas a cabo, facturadas y pagadas desde el 1 de enero de este año hasta el 31 de octubre. Mientras que las solicitudes que se acojan al reglamento 651, las actuaciones subvencionables tienen que tener un carácter incentivador. Esto es que hay que hacer todo, o sea, ejecutarlo, facturarlo y pagarlo con posterioridad a la solicitud. Es decir, se podría empezar a efectuar todo al día siguiente de haber hecho la solicitud. Y en todos los casos, aquellas solicitudes que recibieran la concesión de ayuda tendrían el plazo de justificación, es decir, de presentar la documentación que acredita que se ha hecho aquello por lo que se pedía la subvención, hasta el 31 de octubre como fecha tope. Cuanto al importe de la ayuda, aquí también cambia en función de a qué régimen se acoge la solicitante. En el caso de pequeñas empresas, sí que ahí daría lo mismo porque es el mismo, sería el 50. Sí, sí, puntualizo esto. Esta diapositiva es solo para actuaciones de eficiencia energética. Mientras que en la siguiente diapositiva veremos la de autoconsumo fotovoltaico, ¿vale? Entonces, en las actuaciones de eficiencia energética, aquellas ayudas acogidas al régimen de minimis, la subvención sería el 50% del gasto subvencionable hasta un máximo de ayuda de 150.000 euros, teniendo también en cuenta ese tope que hemos mencionado anteriormente de los 300.000 euros del conjunto de ayudas de minimis obtenidas en 3 años, en los últimos 3 años. Por otro lado, las ayudas acogidas al régimen del reglamento 651, pues el porcentaje de ayuda varía en función del tamaño de la empresa. La cuantía máxima de la ayuda es la misma en todos los casos y aquí habría que tener en cuenta que en el caso, como he comentado, pues de inversiones de sustitución de máquinas, por ejemplo, el porcentaje se aplicaría no al precio total de esa máquina nueva, sino al sobrecoste que supone poner una máquina que sea más eficiente energéticamente respecto a una que no genera esa eficiencia energética. En el caso de actuaciones de autoconsumo fotovoltaico, las ayudas acogidas al régimen de minimis tendrán el 25% de subvención sobre el gasto, sobre la inversión hasta un máximo de 150.000 euros, mientras que las acogidas al reglamento 651, pues los diferentes porcentajes del 25, 20, 15 en función de que sea pequeña, mediana o gran empresa, hasta un tope de 150.000. En el caso de esta tipología de actuación, aquellas solicitudes acogidas al 651 no tienen que presentar, o sea, no hay inversión de referencia. El porcentaje de ayuda se aplica al conjunto de la inversión de los gastos subvencionables, sin inversión de referencia. Esta convocatoria se resuelve por concurrencia competitiva. De los 900.000 euros que hay, pues si hubiera solicitudes por valor de más de los 900.000 euros, se llevaría a cabo una puntuación de las solicitudes, donde el grueso de los puntos pues se obtendrían en función de un ratio, como veis ahí, según la tipología de la actuación, de las toneladas equivalentes de petróleo que se ahorrarían en un año con esa inversión, o en el caso de actuaciones de autoconsumo eléctrico, los kilovatios pico instalados. Y
aquí sí me gustaría puntualizar que este ratio 90 puntos, sí que las actuaciones de eficiencia energética se puede llegar hasta 90 puntos, pero las actuaciones de fotovoltaica y autoconsumo no. Puede llegar solamente hasta un límite de 10 puntos. Esto quiere decir que el objetivo primordial de esta convocatoria es la descarbonización de la industria aplicando medidas de eficiencia energética que reduzcan el consumo de energía final en la industria. Dado que por las características de la convocatoria, que al final es una convocatoria anual, que la acabamos de lanzar, que hay que justificar para el 31 de octubre y demás, entendíamos que pudiera ser la circunstancia que no hubiese suficiente demanda en actuaciones de eficiencia energética para cumplimentar la convocatoria. Entonces, hemos incluido las últimas líneas de actuaciones en fotovoltaica de autoconsumo, pero que no es tan prioritaria como las actuaciones de eficiencia energética. Sí, como ha dicho Óscar, serían 90 puntos para esas actuaciones de eficiencia energética del ahorro de energía entre la inversión elegible y los 10 de autoconsumo de potencia instalada, potencia pico, entre inversión elegible. Y por otra parte, si la actuación se desarrolla en términos municipales que estén incluidos en lo que se llama reto demográfico, es una lista de poblaciones que están en riesgo de despoblación, es una lista que ya está estipulada qué municipios son y cuáles no, pues también tendrían esos 10 puntos. Y esto ha sido un repaso sobre los conceptos generales de la convocatoria. Lo dicho, el tema de los regímenes de ayuda puede ser un poco complejo. Si nos hacéis alguna consulta que ahora, pues por su complejidad, no pudiéramos contestarla, pues la comentaríamos por escrito. Aquí en pantalla tenéis el correo electrónico al cual dirigir todas las consultas que tengáis. Esta presentación, una vez también corrijamos la errata de la diapositiva anterior, os la enviaremos por correo y aquí tenéis el enlace a la ficha del catálogo de trámites del Gobierno de Navarra, desde el sábado, se pueden hacer las solicitudes. Otro aspecto a tener en cuenta es que al hacer las solicitudes, si hubiera defectos dentro de la documentación, haríamos requerimientos de subsanación, pero hay que tener en cuenta que la no presentación de documentación requerida no es subsanable, por lo que esa solicitud se vería inadmitida, por lo que prestad atención a la hora de adjuntar todos los documentos requeridos y en esa ficha pues está toda la información relativa a la convocatoria y donde pues todas las novedades que hubiera, como las resoluciones de concesión, la publicaríamos. Entonces dejamos de compartir. Bueno, vamos a proceder a leer las preguntas que habéis ido haciendo vía chat. Vale, preguntan a ver si las ayudas de esta convocatoria son compatibles con los CAEs. En principio sí. Sí, o sea, al final estas convocatorias del Gobierno de Navarra son incompatibles con cualquier otra convocatoria del Gobierno de Navarra, pero no con el sistema de CAES. El sistema de certificados de ahorro energéticos en sí no es una convocatoria de ayudas y en principio este es compatible con todas las ayudas excepto de aquellas que vengan nutridas del Fondo Nacional de Eficiencia Energética. Por ejemplo, la convocatoria de pymes y gran sector industrial de eficiencia energética, que gestionamos también el servicio de transición energética y que es una convocatoria que nos ha venido transferida desde el Estado, esa sí que sí sería incompatible con el sistema CAES, pero esta en concreto es compatible. Vale, nos comentan sobre un proyecto que combina el cambio de calderas de gas y gasoil por una instalación de infrarrojo, instalación eléctrica, y una instalación de autoconsumo
a ver si estas ayudas cubrirían el proyecto completo. Pues por un lado, el autoconsumo ya hemos visto que es una actuación subvencionable, mientras que ese cambio de gas y gasoil, pues habría que justificar técnicamente que se consigue un ahorro energético. Sí, exactamente. Al final, bueno, lo que hemos comentado antes, el propósito de esta convocatoria de ayudas primordial es el descarbonizar y reducir el consumo de energía final. Como puede que no veamos allá, si la instalación de eléctrica de infrarrojos es más eficiente que la actual instalación de calderas y de gasóleo, pues eso sería una actuación. Y otra actuación sería la propia instalación de autoconsumo. Que una instalación de autoconsumo en sí no reduce el consumo de energía final en la empresa, pero sí que descarboniza, porque al final eres capaz de producir tu propia electricidad, que en vez de cogerla de la red, que tendrá un mix energético determinado, ¿no? Que esa energía puede provenir de centrales de ciclo combinado, etcétera. Entonces, tendremos dos medidas independientes. Vale. Nos comentan que a ver si ese plazo de 3 años, entiendo que hablamos de lo de las ayudas de minimis, que no puede superar. Sí. Una empresa no puede haber recibido más de 300.000 euros sobre el conjunto de ayudas de minimis existentes, pues es en cualquier periodo de 3 años naturales. Sí, no, pero bueno, teníamos que verlo, yo creo que sí. Pero yo creo que sí, cualquier periodo de 3 años pueden poner naturales. El tema es que ha habido un cambio de criterio en el anterior reglamento de minimis y en el reglamento de minimis nuevo que salió a finales del año pasado. Entonces, con el tema de los 3 años, anteriormente eran los 3 años previos, pero ahora son los 3 años desde la concesión. O sea, no son, si ya estamos en el 24, no sería el 23, el 22 y el 21, sería parte del 24, el 23, el 22 y parte del 21. Vale, yo a eso me refiero. O sea, naturales, sí. Sí, 3 años desde yendo para atrás. Eso, que esto no era así hasta el año pasado. Dicen que a ver si para sistemas de gestión y para autoconsumo eléctrico no haría falta inversión de referencia. Te confirmamos, María Jesús. En concreto, en instalaciones fotovoltaicas aplica el artículo 41 del reglamento 651, el tema de renovables, entonces ahí se consideran todos los gastos. Y en los sistemas de gestión se considera que no hay una inversión de referencia previa, entonces no aplica. Vale. No se acuerdan sobre nuestros nombres. Fermín Astiz, mi compañero, y yo, Óscar Fernández. Vale, sí, enviaremos la presentación a los correos electrónicos. ¿En qué apartado entraría la incorporación de almacenamiento de energía? Pues la aceleración. Sí, a ver, entendemos que el almacenamiento eléctrico como tal entraría en el apartado C, en la implantación de instalaciones de generación de electricidad de autoconsumo. O sea, entrarían las placas como el propio almacenamiento. Alberto comenta que el autoconsumo reduce el consumo de eléctrico. Es lo que he comentado antes. En sí, el autoconsumo reduce la cantidad de energía eléctrica que coges de la red. Pero, y eso al final descarboniza, pero no reduce la energía final de la empresa como tal. O sea, se considera que es una reducción al final, pues, de la energía primaria, pero no en sí de la energía final. O sea, tu proceso productivo no es más eficiente por el hecho de coger la electricidad de las placas de autoconsumo, no. De hecho, en la propia convocatoria
que hemos comentado antes de pymes y gran sector residencial en la industria, las instalaciones fotovoltaicas de autoconsumo no son acogibles. Aquí en principio sí, lo hemos comentado que al final que le hemos añadido a posteriori porque entendemos que igual íbamos a gastar todo el dinero para dar la posibilidad, pero tiene una puntuación inferior. Vale, preguntan a ver cuál es la potencia máxima subvencionable en autoconsumo. No hay una potencia máxima, se utiliza para la potencia a instalar se utilizará para calcular el ratio por el cual se calcula la puntuación, pero no hay cuantías máximas subvencionables, que es la que hemos visto anteriormente. Por entidad beneficiaria. Si una entidad beneficiaria presentaría varias subvenciones a diferentes medidas, pues el total máximo que podría llevarse esa entidad beneficiaria sería los 150.000 euros. Que si en las que son del 651, si hubiera el crédito disponible, sí, se quitaría ese límite. No así en el minimis, por lo que hemos comentado, que es ya por normativa europea. Si la inversión contemplara tanto equipos como un sistema de gestión que reduce el consumo de energía, ¿por qué opción se opta? ¿La A o la B? Pues dos solicitudes. Son dos solicitudes. Una sería, como hemos visto, había como 3 tipos de medidas, pues podéis hacer solicitudes por los 3 tipos de medidas. Y luego, pues si tenéis además una instalación de placas fotovoltaicas, sería por la tercera de las medidas, por la C. Vale, preguntan a ver qué plazo hay para resolver la concesión. Tenemos un plazo máximo de 3 meses desde que finalice el periodo de solicitud, pero vamos a trabajar para intentar sacarla lo antes posible, siendo conscientes de lo ajustado de los plazos. Nosotros, en principio, intentaremos para julio, intentar lanzarla en julio, ¿no? Bueno, por lo menos tener el borrador, porque luego al final no depende de nuestro trabajo, depende también, en principio, de informes jurídicos, hay que pasarlo por intervención, la firma de resolución. Estamos en unos plazos, en principio, que hay que tener de vacaciones, pero bueno, entendemos que a las empresas, en principio, que pudiesen resultar beneficiarias, podríamos adelantar la información. Sí, en ese sentido, también si por la parte de las solicitantes se consiguen hacer las solicitudes cuanto antes, pues cuanto antes podríamos empezar a revisar las subvenciones y agilizaríamos la tramitación. Pero lo dicho, por nuestra parte intentaremos agilizarlo lo máximo posible. Preguntan si las inversiones tienen que ser sustitución de equipos existentes o pueden entrar nuevos equipos. Depende de las medidas. O sea, evidentemente, una instalación fotovoltaica va a ser nueva. Un sistema de gestión, si no lo había antes, también es nuevo. En el tema de eficiencia energética, en principio, tienen que sustituir algo previo. De hecho, también en la propia convocatoria que hemos comentado antes, al final lo que se financia es la inversión de referencia de una instalación eficiente respecto a ineficiente con la misma capacidad de producción. Nos pregunta si estamos disponibles para consultas presenciales hoy mismo. Pues preferiríamos que primero nos mandes un correo planteando tu duda y si vemos que no se puede contestar, o sea, que es necesario consultarla y responderla presencialmente, pues acordamos una cita, pero mándanos primero por correo tu consulta para poder organizarnos mejor. Preguntan si para grandes empresas la ayuda es del 30%. A ver, depende al régimen en el que te acojas. Y la actuación. El tema de eficiencia energética, por el régimen de minimis, se puede llegar hasta el 50% y las actuaciones son de 1 de enero a fin de octubre. En el reglamento de exención, la diferencia es que tiene que ser la actuación después de la solicitud. Y luego, si aplicamos el reglamento el tema para placas fotovoltaicas, ese límite son un 25% para
régimen de minimis y desde 1 de enero. Y para el reglamento de exención, en el caso de las empresas, sería el 15% de junio a octubre. Sí, bueno, luego Verónica volvió a preguntar sobre los plazos, creo que lo acabamos de contestar. Nos preguntan en autoconsumo cuál era la puntuación máxima por esa tipología, 10 puntos sí, más otros 10 posibles por el reto demográfico. O sea, 10 más 10, o sea, 20 como máximo. Si has hecho una inversión fotovoltaica en una ubicación y has sido beneficiado por las ayudas al autoconsumo, ¿puedes realizar una ampliación en la misma ubicación y solicitar estas ayudas? Ahí tendríamos que ver, claro, si se considera la misma instalación, porque si se considera la misma instalación, la de autoconsumo no es... Creo que si la ampliación no es acogible, no ha resultado beneficiaria de la inicial, yo tendría que... Sí. Pero habría que ver, lo tenemos que mirar. si es... Si nos la pasas, por favor, por correo electrónico. La misma instalación, ¿no? Pero... Sí. Sería mejor verlo, sí, estudiar el tema con tranquilidad. Al final, hay que estudiarlo desde los 2 puntos de vista, tanto nuestra propia convocatoria y con la propia autoconsumo. Pues no sé si hay más preguntas o no. Bueno, mi compañero Fermín está escribiendo en el chat nuestro correo electrónico. Parece ser que no hay más preguntas vía chat. Vamos a compartir también el enlace a la ficha web de las ayudas. Pues Alberto, envíanos un correo electrónico y luego hablamos. Bueno, pues parece que no hay más preguntas, ¿no? Entonces, pues bueno, lo dicho, os vamos a compartir ahora, pues hoy o mañana, tanto la grabación de la jornada como la propia presentación de la convocatoria. Luego también os queremos informar que mañana mismo también tenemos una presentación de otra convocatoria de ayudas. En este caso es la implementación de energías renovables en el sector agropecuario. Pues, animaros también, si tenéis interés, a que participéis. Muchas gracias a vosotros por asistir y por las preguntas realizadas. Nos tenéis a vuestra disposición para cualquier consulta que nos hayas. Y luego, Alberto, como has comentado, si al final hay que quedar presencialmente, pues no habría tampoco problema. Pues nada, pues lo dicho. Venga, muchas gracias y bueno, vamos a despedir. Venga, agur. Agur.